Hola, ¿cómo estás, Muadicto? Te saluda Sator. Hoy nos toca revisar una variante de uno de los personajes más balanceados del Mu Online, y me refiero al Agility Soul Master, un personaje de support que en mapas altos es más que necesario si es que no tienes los recursos ilimitados. Así que sírvete un vaso de tu bebida favorita, abre tu bolsita de snacks y ponte cómodo que vamos a iniciar con el video. Para poder establecer una buena configuración de tu Agility Soul Master, primero hay que entender sus características principales. Por eso vamos a revisar los siguientes topics: características básicas, secuencia de entrenamiento, build básico y build avanzado. Características básicas. Como te había explicado en la intro de este video, el Agility Soul Master o ASM es una variante del personaje Dark Wizard, que es uno de los personajes iniciales del juego y que en base a este video y a todos los demás videos explicativos que encuentras en mi canal, podrás entender por qué califico a este personaje como uno de los personajes más balanceados. Así que te sugiero revisar todos los demás videos de mi canal y mantenerte atento a los videos que vienen. El ASM entonces viene a ser un Dark Wizard especializado en la agilidad, y se le entrena así por la relación que hay entre el Damage Absorb y su tan conocido skill Soul Barrier. Ten en cuenta que el Dark Wizard no es el único personaje que tiene variantes especializadas en un tipo de entrenamiento. Si deseas saber sobre las especializaciones que puede tener un personaje, basta con que abras el menú C y verifiques los parámetros afectados con un color violeta. Esto es muy importante porque así puedes configurar y disfrutar de tu personaje de la forma más adecuada a tu estrategia en PvM o PvP. El ASM se caracteriza por tener una defensa aceptable tanto física como elemental, siempre y cuando tengas los ítems adecuados o tengas a una Energy Elf que te acompañe. Asimismo, es un personaje que llega muy rápido al max speed, permitiendo que incluso aprovechando el Punish, aporte la cacería del party. Hasta esta parte del video es más que claro que la configuración de un ASM se basa en usar buenos ítems y subirle toda la agilidad posible. Pero esto no es tan simple como parece, y por eso es que voy a detallarte la secuencia ideal que deberías seguir para su entrenamiento. Sin embargo, te voy adelantando que es inevitable que hagas cierta inversión en la X-Shop para lograr tu cometido. Secuencia de entrenamiento. Desde hace una buena cantidad de seasons, los personajes que inician su historia en el continente del Mu cuentan con la ayuda del buff de la Shadow Phantom Soldier, por lo cual la etapa inicial de un ASM no es tan compleja como en los tiempos dorados del GMO. Valiéndote de esta ayuda, puedes avanzar en el entrenamiento de tu Dark Wizard de la siguiente manera. Lo primero que debes hacer es activar el pentagrama que te regalan por la creación del personaje y colocarle los Turtles que también se incluyen. Una vez hecho esto, debes inmediatamente solicitar el buff a la Shadow Phantom Soldier y salir a la cacería siempre de bichos muy bajos como arañas, dragones o toritos. En esta parte debes recoger todo, absolutamente todo el drop posible, ya que necesitas juntar Zen, y para eso debes vender lo que recogiste en alguno de los NPCs de la ciudadela de Lorencia. Mientras haces este farmeo irás incrementando tu nivel y obteniendo puntos, y la idea es que asegures tu capacidad de usar alguno de los sets y armas que te proporciona Passy the Mage, que la encuentras aquí. El set y arma que escojas en esta etapa de tu entrenamiento es indistinto, así que depende de tu preferencia. Probablemente no tengas el Zen suficiente para comprar todos los ítems que deseas, así que debes salir a cazar, recoger el drop, venderlo a algún NPC y repetir este proceso hasta que puedas tener un set completo y el arma que desees de Passy. Para cuando ya estés equipado tendrás la capacidad de matar gigantes en Lorencia y debes quedarte ahí todo el tiempo que sea posible para seguir ganando niveles y subir puntos de energía suficientes como para que tu Dark Wizard pueda matar de 1 o 2 golpes a estos bichos. Para mejorar tu daño no solo necesitas un staff o puntos de energía, sino que también necesitas aprender nuevos skills, los cuales puedes comprar también en Passy the Mage. Solo fíjate qué requerimiento de energía pide y una vez en tu inventario basta con darle clic derecho para aprenderlo. Debes asegurarte que el skill aplica al Dark Wizard, no te vayas a confundir con los skills de otros personajes y perder Zen innecesariamente. Asimismo debes tener en cuenta que para poder seleccionar los skills ya aprendidos, debes abrir el menú de Shortcuts y determinar con qué tecla numérica vas a convocar ese skill durante tu cacería. Una vez que estás bien equipado con ítems y con skill, debes ir a Devias e iniciar la cacería de gusanos, quienes tienen buen respawn y dan buena experiencia. Siempre debes tener en cuenta que un jugador prudente es el que avanza seguro, no te dejes llevar por la emoción e intentes matar bichos fuertes porque lo único que vas a hacer es perder tiempo, así que contrólate, Muadicto. Sigue avanzando tu crecimiento en energía hasta que tengas 408 de esta virtud y puedas aprender el Soul Barrier. Una vez que ya tengas habilitado este skill y tengas exactamente esa cantidad de energía, se abren dos caminos de entrenamiento, uno más costoso que el otro, y cuando digo costoso me refiero a dinero real. Para tomar la decisión correcta debes evaluar tu situación de la siguiente manera. Tengo solo 1490 coins.
Tengo 2000 coins y voy a jugar solo. Tengo 2000 coins y voy a jugar siempre en party. No tengo coins. Con esto ya sabes por qué camino ir, por el de un Energy Reset o por el de 2 Energy Resets. No te preocupes que te voy a explicar cada uno de los caminos, así que te recomiendo prestar mucha atención. Un Energy Reset. Con 408 de energía ya debes tener capacidad para hacer un buen daño con el Evil Spirit, que es el skill que más vas a usar en la etapa media de entrenamiento de tu Dark Wizard, así que sigue subiendo energía para matar cada vez más rápido a los bichos que se te presenten. Como aún cuentas con la ayuda del buff de la Shadow Phantom Soldier, debes enfocarte en seguir subiendo tu nivel en los mapas que resistas, siempre con el objetivo de llegar hasta el nivel 150, y con la ayuda de Sevina the Priest, convertir tu Dark Wizard en un Soul Master, obteniendo algunos puntos extras que te permitirán usar mejores ítems, dejando quizás atrás los que te vende la Wizard Isabel. Ahora, mejor equipado y con mejor daño, debes incursionar en mapas como Atlas 2, Darkan o de ser posible Eida, siempre dependiendo de los ítems que tienes y no te sientas frustrado si es que no puedes ser un pro killer, para hacerlo aún falta mucho. Sigue creciendo mejorando tu equipamiento y los skills que desees aprender, aunque como ya te dije, debido a la OE que tiene el Evil Spirit, es el skill más adecuado en esta etapa de tu crecimiento. En caso no sepas lo que es AOE, te comento que tengo un video donde lo explico, así que te recomiendo revisar bien el contenido de mi canal. Después de mucho esfuerzo y paciencia, llegaste al nivel 400. Así que te toca viajar hasta Crywolf para conversar con el apóstol Devon para que te envíe a las 2 quests que te permitirán ganar el rango de Grandmaster. Y ya sé Moadicto que una de las quests se puede hacer en el nivel 380, pero te estoy indicando la forma más adecuada para avanzar, así que controla tus emociones y presta atención. Algo que tengo que comentarte Moadicto es que si bien el Dark Wizard tiene distintos rangos de entrenamiento, la comunidad lo conoce en su mayoría por su segundo rango, es decir, Soul Master. Ahora tu preocupación recae en cómo avanzar en el árbol 400, pero tranquilo que tu amigo Sator te va a decir el camino adecuado para un Energy Reset. Debes iniciar por la rama azul siguiendo la secuencia hasta llegar al Meteor Strengthener, ya que es la habilidad que te permitirá aprender el Meteor Storm, que es el skill root que más te conviene en esta etapa de tu entrenamiento. Pero bajo ninguna circunstancia olvides colocar 10 puntos en el Evil Spirit Strengthener, que además de incrementar el daño de tu skill, te permitirá mejorar tu capacidad de support más adelante. Para aprender el Meteor Storm requieres 1160 puntos de energía, y de ahí en adelante debes subir stats para usar ítems o si ya tienes los ítems adecuados, subir solo agilidad. Eso ya depende de ti, pero al usar este skill root te darás cuenta que tienes un pequeño problema con el AG, por lo que debes compensar esa alta demanda avanzando por la rama verde y colocar al menos 10 puntos en el AG Recovery. Sigue avanzando en la rama verde hasta fullear las habilidades de Protection Shield y Shield Block. Si no sabes cómo funcionan estas habilidades, solo debes revisar los videos del árbol 400 que están en mi canal, donde explico muy detalladamente una por una las habilidades de cada rama de este árbol. Una vez fulleadas ambas habilidades, debes reforzar los stats de energía para mejorar tu daño, los stats de agilidad para mejorar algo de velocidad y los stats de fuerza para usar un buen staff. Este es un buen momento para que evalúes si es necesario quedarte con 10 puntos en el AG Recovery o quizás colocarle 2 puntos más. Una vez realizado esto ya puedes avanzar en la rama roja, pero enfocando tu avance hasta fullear todas las habilidades que fortalecen el Soul Barrier. Y quizás pienses que la tercera mejora no es necesaria, ya que solo aumenta el maná, pues te comento que cada vez que recibes un hit o que alguno de tus compañeros del party recibe un hit, esta absorción de daño consume maná, y en eventos PvP o mapas altos es muy recomendable tener maná extra. Si has seguido la secuencia que te indiqué, es probable que te sobren puntos, y estos los debes usar para incrementar tu HP y la habilidad de Restore All HP. A esta altura del juego ya debes estar alrededor del nivel 750, así que lo que te queda es seguir subiendo hasta el nivel 800. No te recomiendo usar todos los puntos que te sobraron de la secuencia que te he mostrado, guárdalos para ajustes de último momento. Ahora ya eres nivel 800 y te toca buscar a la enviada en Lorencia, para el quest que te convertirá en un Soul Wizard. Toma en cuenta que al completar este y los anteriores quests vas a obtener stats amarillos, los cuales, tal como te recomendé, no debes colocar en la virtud de energía, siempre debes mantener 1160. Subir más energía solo aumentará la inversión de coins que debes hacer en este Energy Reset. Configurar el árbol 800 no es nada complicado, porque el objetivo principal es el de desbloquear y fullear la habilidad pasiva amarilla de stats y la habilidad violeta pasiva de stats, obteniendo un total de 640 stats celestes en la virtud de energía.
Si no sabes cómo desbloquear estas habilidades o no sabes a lo que me refiero con stats celestes, es porque no has visto mis videos explicativos del árbol 800 y de las frutas, así que te invito a verlos cuantas veces sea necesario para que no cometas algún error en tu crecimiento. Si bien todo esto ya está explicado en mis otros videos, no olvides 3 cosas muy importantes. Colocar 5 puntos en el Meteor Storm Enhancement y dejarlo ahí. En la rama amarilla avanzar por el Evil Spirit Enhancement. En la rama violeta avanzar por el debuff Poisoning. Una vez has colocado los 5 puntos en el Meteor Storm, te toca hacer lo siguiente. Debes comprar 4 Energy Reset Fruits en la Egg Shop para dejar 408 puntos en la virtud de energía y el resto pasarlo a agilidad. Finalmente debes comprar en la website del GMO el Scroll of Green Oblivion. Recuerda que en otro video te expliqué cómo comprarlo y usarlo. No olvides que todo esto se hace con el objetivo de recuperar puntos que invertiste en el AG Recovery o en stats innecesarios y reinvertirlos en mejorar tu HP y defensa, ya que estás dejando de usar ítems propios de un Energy Soul Master. Y listo, Moadicto, ya tienes un ASM muy funcional. 2 Energy Resets. Habríamos establecido que en este tipo de entrenamiento tu Dark Wizard jugará como support todo el tiempo, es decir, siempre en party. Para eso debes mantener 408 puntos de energía, colocar algunos puntos en fuerza para usar un staff bajo o un escudo bajo y el resto de puntos deben ir a agilidad, ya que tal como te mencioné existe una proporción directa entre la cantidad de agilidad y la eficiencia de tu Soul Barrier. A diferencia del tipo de entrenamiento anterior, en este caso debes iniciar por la rama roja hasta fullear las 3 habilidades de mejora del Soul Barrier. Luego de esto debes avanzar por la rama verde hasta lograr fullear las habilidades de Protection Shield y Shield Block, que son fundamentales tal como te expliqué en otro video. Conforme vas adquiriendo más niveles puedes ir aumentando tus stats de agilidad y fuerza, ya que te permitirán cubrir los requerimientos de tu set definitivo. Cuando ya has usado al menos 180 puntos en la rama verde, puedes pasar a la rama azul donde debes invertir 10 puntos en el Evil Spirit Strainer y 10 puntos en el Meteor Strainer, para que puedas avanzar sin problemas en el árbol 800. No te preocupes por los puntos invertidos en estas dos habilidades, ya que no afectan la distribución final. Finalmente debes mejorar con los puntos que te sobran el HP de tu personaje, el Restore All HP y algo de defensa. Una vez termines con el Quest 800 habrás desbloqueado el árbol y debes al menos hacer 5 niveles más, es decir, debes estar en nivel 805 para hacer la siguiente inversión. Primero comprando 4 Agility Reset Fruits en la Egg Shop para trasladar los puntos de agilidad a energía de forma tal que tengas 1073 para aprender el Meteor Strike o 1160 para que aprendas el Meteor Storm. La verdad esto es indistinto porque las Reset Fruits de la Egg Shop recuperan 200 puntos cada una. Una vez has aprendido uno de estos 2 Skill Root, vas a tu árbol 800 y le colocas los 5 puntos que tienes en su Enhancement. Una vez hecho esto, ya puedes volver a la Egg Shop y comprar 4 Energy Reset Fruits para dejar solo 408 puntos de energía y devolver el resto a agilidad. Como ya sabes, el objetivo principal es el de desbloquear y fullear la habilidad amarilla pasiva de stats y la habilidad violeta pasiva de stats, obteniendo un total de 640 stats celestes en la virtud de energía. Si no sabes cómo desbloquear estas habilidades o no sabes a lo que me refiero con stats celestes, es porque no has visto mis videos explicativos del árbol 800 y de las frutas, así que te invito a verlos cuantas veces sea necesario para que no cometas algún error en tu crecimiento. Si bien todo esto ya está explicado en mis otros videos, no olvides 2 cosas muy importantes. En la rama amarilla avanzar por el Evil Spirit Enhancement, en la rama violeta avanzar por el debuff Poisoning. Y con todo esto, Moadicto, ya puedes decir que tienes un ASM muy funcional. Ten en cuenta que sin importar el tipo de entrenamiento que elijas, no debes consumir frutas de cosecha hasta que no hayas completado el quest de nivel 800, ya que tanto los puntos de recompensa como los de frutas de cosecha te servirán para ajustar el build para tu set de ASM definitivo. Si no sabes qué son frutas de cosecha es porque no has visto mi video de frutas donde te explico los tipos de frutas que existen y su efecto. Los ASM tienen la ventaja de aportar al killer tanto en PvM como en PvP. Es un excelente support, aunque tienen desventajas como bajo daño y poco HP, pero todo esto se puede equilibrar según tu modo de juego y los ítems que tengas. Así que voy a recomendarte una build básica y una build avanzada, pero antes de esto debes haber comprendido toda la información que hemos visto hasta esta parte del video. Build básico. Tal como el GMO indicó en su website, el máximo Damage Absorb Rate del Soul Barrier ha sido fijado al 90%. Es decir, que no tienes por qué desesperarte por tener items top si al final solo vas a llegar a brindar 90% de Soul Barrier.
Tal como te había dicho, la relación entre tu agilidad y la eficiencia de tu Soul Barrier es directamente proporcional, es decir, a más agilidad, más puntos porcentuales del Damage Absorb Rate, ya que requiere salido más de 50 puntos de agilidad para obtener un punto porcentual en el Damage Absorb Rate de tu Soul Barrier. A pesar de esto, tampoco debes subir agilidad a lo loco, ya que una vez que logres el 90% ya podrás usar tus puntos adicionales o recursos para mejorar otro aspecto de tu Soul Master o de otro personaje. Y antes que me digas, Sator, yo he visto personajes con Damage Absorb Rate mayores a 90%, te repito que ese 90% que menciono corresponde a lo que el Soul Barrier puede brindar, pero el Damage Absorb Rate de tus personajes puede seguir incrementándose con otros ítems como alas, pets, mounts, etc. Claro que ese incremento tiene una escala de aplicación y tiene un límite, pero todo esto te lo voy a explicar en otro video, así que deja tu like, suscríbete y sigue atento al contenido de mi canal, ya que esa información va a ser útil para tu estrategia PvM y muy útil para tu estrategia PvP. Retornando a las recomendaciones del build básico, debes tener en cuenta que tu Soul Barrier alcanza el 90% de Damage Absorb Rate con alrededor de 3200 puntos de agilidad, siendo esta la suma de los stats amarillos y stats celestes en dicha virtud. Nuevamente, para que entiendas de dónde vienen los stats celestes o qué ítems te los dan, debes ver mis videos del árbol 800 y de las frutas. Sin embargo, para que no te gane la ansiedad, te recomiendo lo siguiente. Buscar y armar un set Cillion que al estar completo te brinda 50 stats celestes de agilidad. Buscar pendant y rings que brindan stats celestes de agilidad. Buscar un staff muy bajo, subirlo más 9 e intentar la opción Harmony que aumente stats celestes de agilidad, que por alguna razón en el juego figura como Dexterity. Recuerda que los earrings también brindan stats celestes, pero la verdad no vale la pena. Con todo esto podrás tener un ASM muy funcional, pero me temo que no llegarás al 90%. Aún así, no debes desesperarte porque si estás en party con una Energy Elf, de seguro llegarás sin problemas, o si es que tienes todo el Spider Artifact completo, obteniendo 100 puntos en todos los stats. Lo único malo es que actualmente estos artifacts son muy caros. Y antes que te vuelvas a alterar como adicto, tener 89% del Damage Absorb Rate en el Soul Barrier es más que suficiente. El 90% solo es requerido si juegas eventos de alta competencia como el Castle Siege o Arca War, así que maneja la frustración. Con este build básico no necesitas alas de cuarto nivel o pentagramas caros, solo colocar en una buena posición a este support, y de ser posible combinarlo con una EE o un EBM. Recuerda que tengo un video muy detallado de la EE y del EBM en mi canal. Para que esta variante del SM pueda hacer farm, te haría falta subir más niveles para que puedas desbloquear toda la rama del Debuff Explosion del Poisoning, así que si tus recursos son limitados, esta es la mejor build que puedo recomendarte. Build avanzado. El build avanzado de un ASM le permite jugar solo, es decir que no necesita un party para ganar niveles, pero desde ya te adelanto que este sí requiere una muy buena inversión de joyas y algo de paciencia. Primero, debes tener un Staff Mastery más 9 para que puedas colocarle opciones Harmony, pero toma en cuenta que el requerimiento de fuerza siempre es mayor a 300, a menos que logres agregarle la cuarta opción Harmony para la reducción de los requerimientos. Pero eso, amigo mío, es bien costoso y hay que tener muy buena suerte. Incluso hay staff que tienen adicionales de stats, ítems aún más caros pero muy buenos para este build. Segundo, debes tener un set Mastery más 9 para que también puedas colocarle opciones Harmony aumentando aspectos de HP, de reducción de daño o de aumento de AG. Y nuevamente, si logras la cuarta opción Harmony, pues sería mucho mejor, para ahorrarte algunos puntos que podrás colocar en energía o agilidad. Tercero, necesitas pentagrama con Panish y en caso no se encuentre activado en tu server, pues te recomiendo un pentagrama que tenga alto daño elemental o buen porcentaje de daño crítico elemental. Cuarto, necesitas buenos earrings y de preferencia el de la derecha con adicional de AG. Con earrings Blood es suficiente. Quinto, necesitas alas de cuarto nivel al menos más 11. Sus opciones la verdad no son relevantes. Sexto, necesitas un mount que tenga damage level 20. Con un Ice Dragon es suficiente. De seguro piensas que prácticamente es lo mismo que hacer un Top Energy Soul Master, pero si bien ambos pueden jugar solos, el build avanzado te permite ir a cualquier mapa, hacer hunt y jugar solo incluso en los elite spots, además que asegura con su Soul Barrier que no se muera ninguno de los miembros de su party en caso decidas ayudarlos. Es importante tomar en cuenta que este build avanzado solo tiene al Evil Spirit como skill para jugar. Si le pusiste puntos suficientes para usar el Meteor Storm, pues ahí tu Soul Master se califica como Energy Soul Master, quedando por fuera de todo lo que hemos visto hasta ahora, ya que jugar un Energy Soul Master requiere otra teoría que de seguro algún día veremos aquí en mi canal. Hasta aquí el video, muy adicto. Espero que toda la información detallada te haya sido útil y no dudes en complementarla con todos los videos explicativos que tengo en mi canal.
Si ya tienes un tiempo siguiendo mi contenido, te habrás dado cuenta que antes de ver un video de mi canal, debes repasar la teoría explicada en videos anteriores para que no te pierdas. Si crees que esta información aportó a tu crecimiento en el juego, espero puedas apoyar mi crecimiento en esta plataforma dejando un like y suscribiéndote si no lo estás. Si te gustó su contenido, compártelo, y si no te gustó, compártelo igual. Recuerda que tienes la caja de comentarios donde puedes dejarme tus opiniones sobre el contenido de este video. También encontrarás en un comentario fijado links que son de utilidad para la comunidad de Moadictos. Aún no te vayas, que se vienen los agradecimientos a mis nuevos suscriptores. Te dejo un par de videos que te servirán para seguir disfrutando del juego sin frustrarte. Muchas gracias por ver mi contenido Moadicto, se despide tu amigo Sator.